A diferencia de las sociedades con gobiernos autoritarios, en la democracia podemos optar entre el diálogo y el ruido, entre el debate y el ninguneo. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Por eso me da mucho gusto iniciar la nueva temporada de debate con un historiador que no ha temido razonar en voz alta en la plaza pública, el doctor Lorenzo Meyer, que hoy está con nosotros para hablarnos de ese diálogo iniciado por Daniel Cosío Villegas en un México con tentaciones autoritarias. A partir, por supuesto, de la historia no como un almacén académico de antiguallas, sino como herramienta para entender el presente, el México de las crisis recurrentes. Gracias, Lorenzo Meyer, por estar aquí. Gracias por la invitación y bien, yo creo que don Daniel así veía la historia, exactamente. Tienes mucha similitud con él. Hablaban en voz alta y no les importaba la opinión que provocaban, ¿no? Tú dices un régimen con tentaciones autoritarias. Era un régimen autoritario. Los 60. Sí, Era nada de tentaciones, sino que estaba de lleno en eso. Don Daniel se cuidaba un poco de no excederse. Pues, tenía los pies en la tierra. Claro. Pero su idea la fue forjando, yo creo que desde los 1940s, cuando él escribió un ensayo que se llamó Las crisis de México. Que es muy elocuente. De 1947, ahí es cuando apareció en Cuadernos Americanos. Decía que el sistema político salido de la revolución había torcido su camino y que las razones eran básicamente morales, lo cual en esa época era hablar muy fuerte, ¿no? Era hablar fuerte desde las dos perspectivas, de la perspectiva del gobierno y de la perspectiva de la oposición de izquierda. Decía, ¿cómo que morales? Decía, vamos al marxismo y las razones no son morales, es el sistema económico, etc. Él insistía en que había una falla que pudo haberse evitado. Y que eso es lo que derivó en un sistema autoritario y corrupto, porque así lo puso en su ensayo, la corrupción. Era tema fuerte, bueno, ya lo teníamos desde hace tiempo, sí, desde la colonia. Pero el haberlo puesto en blanco y negro ¿Y en esa época? En esa época le costó a don Daniel. Y entonces él se propuso explicar por qué había el régimen de la revolución que él conoció, ahora sí que en vivo y en directo. Gestación, claro. Y decidió que la explicación tenía, al menos la que él quería y podía dar, tenía que irse por el camino de la historia. Pero no había que ir muy lejos. Entonces, ¿de dónde tomar el hilo? Pues del régimen anterior al de la revolución. Ahí están las incubadas muchas de las fallas. Entonces, el porfiriato. Y con un equipo se puso a escribir por muchos años una historia que tiene una decena de tomos. Una historia enorme que publicó una editorial Hermes que ya no existe. Alguien dijo que por haberlo publicado es que ya no existe porque se quebró con una historia enorme. El equipo era tenía de todo, historiadores, economistas, y don Daniel venía de la Escuela de Leyes. Entonces era una mezcla y quiso encontrar en los cambios históricos, por lo tanto, el porfiriato era el principio, ahí estaba ya el autoritarismo, ahí estaban muchas de las cosas que, aunque la revolución derribó a ese régimen, en realidad
repitió, algunos tomó manera, claro. y hasta los mejoró, algunos de los aspectos no democráticos del porfiriato. Sí. Luego había que seguir, pero el tiempo es durísimo. Le llevó muchos años la historia moderna de México. Que era más arriesgado todavía. Y más arriesgado. Entonces había que pasar de esa historia moderna a la historia de la revolución. Considero que ya no le daba tiempo. Y entonces reunió un equipo todavía mayor que el anterior. Ahí entré yo ya nos dividió por periodos presidenciales. El presidencialismo era el eje La medida para don Daniel. Y en el Colegio de México dirigió esa historia. Fueron 20 y tantos tomos los que hicimos, tomos pequeños, no como los de su trabajo original. Pero llama la atención que es interdisciplinario. Sí. No repetía lo que muchos historiadores hacen, es recurrir, digamos, pues, a los desplazamientos militares, a las grandes fechas nada más, a los grandes nombres, sino que su visión era como más panorámica, ¿no? Sí, y interdisciplinario, como dices. Yo venía de un área de la ciencia política, pero otros venían de la historia, de la sociología, y él veía todo eso. No le alcanzó la vida para haber completado el proyecto. Él murió en 1976, pero en el ínterim le llamó la atención esto en donde estamos ahorita, la televisión. Sí, es cierto. La televisión. Y se convirtió casi en una pasión para él entender el poder de la televisión. ¿Y por qué no hacer un programa de televisión que abarcara toda la historia de México? Bien ambicioso, caray. Y lo hizo. Pasó por Televisa, no tuvo ningún éxito. Y el guión dijo, pero ¿por qué no hacemos una historia mínima de México? Lo que le dio la experiencia de la televisión es hacer en un tiempo muy corto, encapsular siglos. Y de esa idea de que vio reflejada en los guiones para la televisión, una historia pequeña, concisa, para todo mundo, y que allí estuvieran las lecciones que él quería que se captaran por la sociedad mexicana. No una historia para historiadores o para el público, para gentes inmersas en los libros, sino para todo mundo, el mexicano promedio. Que además, no sé cuántas ediciones lleva ya ahorita la historia mínima, o sea, más de 10 reimpresiones. Ya hay dos historias mínimas. Una es la que dirigió don Daniel con un grupo que él eligió. Y otra es a la muerte de don Daniel, pasado un tiempo, Javier García Diego, ya como presidente del colegio, decidió hacer otra historia mínima. Tienen el mismo título. ¿El mismo espíritu? Sí, digamos que más refinada la de Javier. La de don Daniel es de muy pocos y duro y a la cabeza. Pero entonces, cualquiera de las dos versiones, la idea es poner a disposición de alguien que no es historiador, pero que tiene que interesarle eso si quiere ser un ciudadano más o menos. Para entender el presente. Para entender el presente, porque eso era todo. Eso era la meta principal, era entender el presente vía la evolución de la historia política sobre todo. Claro que
junto a la política, pues tiene que ir la economía a fuerza y las estructuras sociales y los grandes corrientes culturales. Entonces sí, no es nada más la historia política misma, pero ese es el centro, ese es el eje. ¿Cómo lo vieron o lo recibieron los historiadores tradicionales? Que ellos ahora sí que manejaban las cosas distinto. Sí, esa es la ventaja de no ser historiador tradicional ni profesional. Don Daniel, te digo, pues venía de Derecho, ¿no? Sí. Y luego estudió Economía. Entonces son sus dos áreas formales en las que él absorbió los usos y costumbres de la academia, pero no historiador. ¿Cómo la recibieron? No lo sé. Lo que sí sé es que el público la recibió muy bien. Sí. Y es una visión que va desde el México prehispánico, prehistórico, ¿no? Prehistórico, hasta donde don Daniel pudo, que son los 1960. ¿Y sí ayudó a entender el porqué de las crisis de México? Pues algo debió de haber ayudado. Y luego viene esto, que es lo que ahora estamos presentando y celebrando. Así es. Esta historia mínima de México, pero que no se compara para nada en su calidad de edición de la pequeña. Este es como el hermano rico y la otra historia era el hermano pobre. La original era la mitad de eso. La mitad de esto con un papel pobre. Totalmente. Y tuvo el éxito que no esperaba don Daniel. A mí me tocó ya la última parte de esa historia. Y la idea era poner en pocas páginas, en pocos párrafos, procesos muy complejos. Había que simplificarlo. Casi en blanco y negro ponerlos. Sí. Sin matices. Ahora, a los 50 años de haberse producido esta pequeñísima historia mínima de México, con un montón de traducciones, nunca pensamos en eso. Eso sorprende también, ¿no? Inglés, francés, claro. Alemán, ruso, hasta serbo-croata, y griego, chino. Es así que es una historia que está en chino. Bueno, nuestra historia también es muy, muy rica en muchas cosas, ¿no? Pero esta, la de ahora, es una cosa fantástica. Don Daniel no hubiera dado crédito. Está con unas ilustraciones. La otra no tenía campo para ni broma de ilustraciones. Era una cosa muy económica y muy pequeñita, de bolsillo. Así es. Esta que presentamos ahora, esta sí que es de lujo. Totalmente. Esta es de lujo. Tiene el texto original, pero al lado las ilustraciones y los pies de las ilustraciones es también ya parte de esa historia. Es realmente algo que no había hecho el Colegio de México antes, este tipo de publicación de lujo. Es un homenaje a don Daniel. ¿Fue tu maestro? Pues sí, no. Pero te pasó la estafeta. Nunca tomé clases con él, pero al final sí teníamos un grupo que al principio era pequeño, era de 4 o 5, éramos no más de 5, luego ya se hizo como de 8, 10, que comíamos por iniciativa de él, los miércoles al mediodía. Él llegaba a la puerta del colegio, ni siquiera entraba a la puerta del colegio, y ahí nos íbamos caminando a un restaurante que a él le gustaba, se llamaba, no sé si exista todavía, La Lorraine, y con un ambiente
realmente interesante. Él ponía los temas, hacía una pregunta, hacía algunos comentarios y luego ya dejaba que eso siguiera por un par de horas o ¿Preguntas más. de qué? ¿De actualidad o de...? Sí, ese era el tiempo de, por ejemplo, de Echeverría, entonces... Tenía cosas que poner en la mesa. Sí, que el presidente dijo esto, hizo esto, aquello, y ya la conversación se iba siempre alrededor de esos temas, hasta que sí pasaban 2 horas y media, ya nos parábamos, volvíamos caminando al colegio y ahí ya estaba esperándolo su esposa, doña Emma. Y ya se lo llevaba, ella era la que manejaba, ya don Daniel Ya no manejaba. ya no manejaba. En esa se conversaba sobre 1000 cosas, pero sobre todo centradas en México, sí, de problemas mundiales, de problemas de América Latina, de Estados Unidos, etcétera, pero México era el tema. Y el México presente. Pasado inmediato, lo que acababa de ocurrir. No iba mucho ya la historia, le interesaba lo que había pasado esa semana. Era también cuando él escribía en Excelsior. En la primera plana, sí. Entonces estaba muy al tanto y mientras estaba haciendo sus 3 últimos libros pequeños, esos sí son de él, no tuvo ninguna ayuda, salvo que le llegaban, eso sí era muy especial, de la hemeroteca le llevaban los libros a su oficina, en una oficinita en el Colegio de México, y ahí estaba, dándole a una visión del México de ese momento, de los años 60. Y la insistencia fue siempre la misma. Si este sistema no se abre, va a ocurrirle algo muy semejante a lo que ocurrió en el entonces antiguo régimen, que era el porfiriato. Insistía en la democratización de México y de abrirle a los jóvenes. El 68, 71. Sí. Él mismo en la historia mínima no abordó el 68, pero en sus columnas de Excelsior sí, con mucho cuidado, pero era obvio. Él sentía que de alguna manera México era suyo, como había estado con Vasconcelos y creando el Fondo de Cultura Económica el colegio, y que se lo estaban arruinando ese México, que la clase política no estaba a la altura. Esa es una frase que tiene en la crisis de México, que la dirigencia política no estaba a la altura de lo que el país requería. Era muy fuerte que lo haya escrito. Era muy fuerte, sí. Y al buen entendedor, pues pocas palabras. Era una relación muy ambivalente con el gobierno. Se veía mucho con Porfirio Muñoz Ledo, cuando Porfirio estaba pues, en el mero centro del poder echeverrista, y ahí le mandaba recados de manera indirecta a Echeverría. Pero era esa situación de tomar distancia, porque ni modo, el Fondo de Cultura y el Colegio de México eran instituciones públicas, no se iba a inmolar una institución, y a destruir la institución. Llegaba a los límites, es decir, tentó los límites. Hasta aquí llego con mi crítica, no pongo en peligro la institución o las instituciones, pero tampoco dejo de hacer la crítica. La crítica es importante pues, en las sociedades democráticas. A mí me llama la atención que uno esperaría que en la sociedad hubiera más voces, más diálogo, más intercambio.
pero actualmente estamos viendo una zona de demasiado ruido, que no buscan el diálogo, sino hacer a un lado, digamos, algunas políticas públicas, algunas visiones de Estado. Sí, fíjate que no me preocupa mucho eso. Yo creo que ese ruido que tú dices es parte del ruido propio de un cambio de régimen. Al cambiar, crujen muchas cosas. Se caen algunas paredes, las puertas rechinan porque no se habían abierto a tiempo. Sí, sí, hay mucho ruido y hay una polarización evidente, pero el cambio sigue. Ahora sí ya no es posible volver atrás, aunque entre ese ruido siempre se dice, no, se quiere volver atrás, se quiere volver al antiguo régimen. Imposible. Ya no se puede decir. Aunque lo quisiera, no se puede. Así es. Ya una vez el cambio tiene su propia dinámica, pero sí, vaya que sí hay ruido. No, sí hay demasiado ruido, pero hay unos indicadores que llaman mucho la atención. Antes la figura presidencial, la Virgen de Guadalupe, eran como intocables, hablar de ellos en la plaza pública, y ahora es lo más común. Y el ejército, se te Y el olvida. ejército, por supuesto. Ese es uno de los indicadores, sí. El sistema autoritario es un sistema con un pluralismo muy limitado. No es el totalitarismo, claro, pero solamente entran algunos actores al juego y esos son los actores que pasan la aprobación presidencial y de la cúpula del sistema. Que se unen al monólogo. Y allí, se dice no entraban. Ahora sí entran, porque ya no hay quien esté abriendo y cerrando la puerta. Entonces sí se critica al presidente, se critica al ejército y no a la Virgen de Guadalupe. Esa sí está blindada todavía. blindada, claro. Pero ya no es el sistema autoritario y entonces la conversación o los gritos es parte del cambio. Y quizá si uno se socializó en el México del viejo régimen, pues sí, a mí también a veces me llama la atención los cambios en las formas y como eso que señalaste, que al presidente se le puede criticar y decir de todo. Así es. Pero es hasta saludable que haya eso y no hay que espantarnos, salvo si llegara la violencia. Pero ¿no crees que el principio de la violencia así física, fuerte, inicia con la violencia verbal? A veces, sí, tienes razón, pero recordemos nuestra propia historia. Vayamos a 1910, el año del centenario, a don Porfirio en la cúspide de su poder, nadie le criticaba y se vino la violencia. Y vaya que sí se vino. Entonces es preferible ver el choque violento verbal, a ese silencio que luego puede desembocar en un ruido, pero ya un ruido mortal. Este de aquí sí es verbalmente se dicen barbaridad y media. Es gritería nada más. Pero nadie sale muerto por eso. Y sí, es un signo de que nunca habíamos, bueno, en tiempos contemporáneos no habíamos tenido esa forma de hacer política, de que la oposición y el gobierno se dicen hasta de lo que no. Pero sin violencia y sin muchas consecuencias.
Sí, sí, tiene consecuencias, pero las barbaridades que se llegan a decir, bueno, pasan un tanto sin causar daño. A veces al que hace mucho ruido, el daño es para él, porque también ya la sociedad no se traga cualquier cosa. Se desinflan muchas falsedades al día siguiente o en cuestión de horas, ¿no? Y entonces queda como hasta en ridículo quien usó esos argumentos exagerados que buscan la confrontación, la polarización. Pero bueno, pues es una forma de cambiar que frente a las del pasado, en donde se cambiaba los sistemas y las formas políticas de manera ruda, esta es casi bienvenida. Si se requiere eso para cambiar, está bien. Aguantemos. Aguantemos el ruido, la gritería. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por estar aquí, por conversar con nosotros a partir de esta historia mínima de México, que realmente yo creo que sí cambió muchas cosas para que tuviéramos más elementos para entender justamente el México que nos tocó vivir. Está esta edición y si no les alcanza el dinero, están las ediciones baratas, pobre, claro, pero con el mismo contenido, sin las ilustraciones, eso sí. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí y yo los espero la próxima semana en Debate 22.